Hoy Javier Sicilia es quizás más conocido como activista social, como una persona que se opone a la violencia, que busca que el Estado cumpla con sus funciones en ese sentido. Pero yo la verdad es que conocí a Javier Sicilia como poeta y lo conocí primero como lector, después un amigo mutuo, Germán Dehesa, nos presentó y ahí tuvimos nuestras discusiones políticas y también nuestros puntos de coincidencia en materia literaria. Para mí fue un placer encontrar este librito que tengo aquí conmigo sobre la lectura. Es un libro de Marcel Proust, es un pequeño ensayo de Marcel Proust traducido, prologado por Javier Sicilia. Y bueno, pues primero, Javier Sicilia, gracias por conversar con nosotros aquí en el seno de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué te llamó la atención? Entiendo que esto es un prefacio de Proust sobre una obra de Ruskin a la que él tradujo. Ahora tú traduces al traductor de Ruskin en Sobre la lectura, pero son reflexiones sobre lo que significa leer. Cuéntanos. Bueno, es un libro que yo creo que es la base fundamental de este ensayo. Va a desprenderse su gran obra, ¿no? En busca del tiempo perdido. Me sorprendió al empezar a leer el ensayo que era como estar leyendo las primeras páginas de El Camino de Swann. Swann, sí. Sí. Y es cierto, esto puede ser un pasaje de ese libro. De ese libro. Sí. Yo creo que ahí sentó las bases y es esta discusión que tiene con Ruskin, ¿no? Uh-huh. Que era un autor que, bueno, lo tradujo, lo admiraba, y es una discusión con él, ¿no? Es decir, si las bases de Ruskin le importan, ¿no? El tema de Ruskin, que es en la obra de arte está capturado el tiempo, uh-huh, ¿no? Pero él va más allá, ¿no? Sí está capturado el tiempo, pero si uno no se activa para dialogar con esa obra, la obra no te lo dice, no te revela el tiempo, no te revela la inmensidad de las dimensiones y las capas del espíritu. Y es esta discusión, además de que es una discusión con Ruskin, es una forma de decirnos su experiencia de la lectura, ¿no? Javier, ¿conocías ya este texto? Yo no lo conocía. Tengo entendido que se publicó en 1905. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Esto es antes de En busca del tiempo perdido y antes de este pequeño cuento que publicó antes de En busca del tiempo perdido que se llama... Se me fue el nombre, sí. Bueno, ahora lo recordaré, sí. Pero en fin. Pero ¿cómo fue que te encontraste este texto? Mirna Ortega, que es la Los placeres y los días. Sí. Uh-huh, sí. Mirna Ortega, que es la que se encarga de Descarga Cultura, donde ha grabado graba a todos los poetas en voz viva o a otros poetas, que es una proustiana la conocí en la universidad, ¿no? Y es una proustiana. Y entonces se encontró este texto. Ya Ella fue quien se encontró el texto. Sí, y me dijo, quiero traducirlo, además me gustaría presentarlo en la feria, porque uh-huh, para invitar a la lectura, para dar una experiencia de un gran escritor y un gran lector, ¿no? Su experiencia de lectura que lo lleva a ser el gran escritor que es mundialmente, es un parteaguas en la literatura mundial, Proust, es sumamente difícil. Y pues trayéndome otra vez a mi mundo, que es el de la literatura, le dije, órale, ¿no? Porque además es un autor que a mí me fascina, es un gran... A través de su pequeño mundo, que es Combray, la familia, nos habla del fin de una época y nos conserva una época para la memoria, ¿no? Importantísima. Es un gran parteaguas de... Proust vive en un parteaguas fundamental entre el pasado y lo que va a ser la modernidad que nosotros estamos enfrentando. El fin de la bella época y después de él pues ya viene la literatura moderna, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas creo que ahí en el Camino de Swann, uh-huh, por el Camino de Swann, habla de su primer viaje cuando introducen el tren, que se asombra que va a 30, 40 kilómetros por hora. Uh-huh. Y es como una sensación de maravilla, pero a la vez de sentimiento de que algo se acabó, que ya no va a poder transitar esas calles, como esa reflexión que es un poco sobre la lectura, ¿no? Cómo Combray se vuelve la lectura y Combray su universo familiar, el universo de ese pequeño poblado en ese entonces se va
está relacionado con su lectura. Aquí lo plantea y plantea cómo sus momentos favoritos no era cuando los demás se iban de excursión a caminar. Dice, él buscaba el momento para esconderse y poder tomar el libro y empezar a leer. Me sorprendió porque me recuerda fragmentos también de En busca del tiempo perdido, de su novela, a pesar de que esto supuestamente no es una novela, esto es una introducción a un libro. Sí, un ensayo, una experiencia una de reflexión sobre el quehacer de la lectura, ¿no? Lo mismo te pasaba a ti, Javier. ¿Cómo te enamoraste de los libros? Yo me enamoré de los libros por mi padre. Mi padre era poeta, ¿no? Yo nací escuchando poesía y mi padre tenía una pequeña biblioteca. Y ¿Dónde creciste, Javier? En la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México y nací en la del Valle. Y luego mis padres compraron un terreno, construyeron una casa en la campestre Churubusco. Y allí mi padre tenía un pequeño estudio que le llamaba la biblioteca, pero eran sus libros, porque mi padre no era un autodidacta, ¿no? Se dedicaba al comercio, a la ropa de punto. Y leía muy bien poesía. Yo nací oyendo la poesía de mi padre, oyendo la poesía de sus poetas favoritos, y en esa pequeña biblioteca, oyendo a sus... Pues era un mapa, ¿no? Que mi padre me guiaba. Mira, este libro no lo puedes leer todavía, pero ya llegará tu momento. Y uno se va enamorando de los libros y las lecturas. Y cuando uno encuentra a Proust, hay algo de la experiencia que uno tuvo. A lo mejor tú tuviste algo parecido. A mí me pareció cuando empecé a leer a Proust a los 14 años, que dije, este señor tiene muchas ideas que yo tengo, que comparto, y fue muy importante. Ahora, Ruskin, a quien he leído poco, es un escritor inglés que representa también una filosofía humanista, religiosa, del uso de la religión para construir un mejor mundo. Y eso me recuerda más a Javier Sicilia que a Marcel Proust, ¿no es así? Sí, porque Ruskin además a Marcel Proust lo influyó en el orden de la literatura y del arte. Pero no hay que olvidar que sus reflexiones religiosas y políticas de Ruskin influyeron profundamente en Gandhi. Yo encuentro a Ruskin por Gandhi. Interesante, porque evidentemente Proust es un gran admirador del estilo de Ruskin, pero ideológicamente no parece tener mucho en común. Gandhi sí. ¿No? Gandhi hereda y luego encuentra resonancias del pensamiento de Ruskin en Tolstoy, ¿no? En Thoreau, ¿no? ¿Cómo encaras una traducción de Marcel Proust cuando es uno de los autores más complejos y sobre todo de un estilo más sutil que pueda uno encontrar? Es que a mí me apasionan mucho. Yo creo que Proust está muy cerca de la complejidad poética. Y era un reto para mí entrar, ¿no? Porque siempre fue... Yo cuando yo estudié literatura francesa, y me acuerdo que cuando leía Proust tenía que leer lo tenía junto con la traducción de Pedro Salinas, ¿no? Que es la clásica. Lo leías en francés y en español. Sí, porque había momentos en que uno se perdía. Entonces entrar con ese autor que uno leyó dificultosamente y decir, bueno, ahora voy a tratar de pasarlo a mi lengua y leerlo con la atención en francés que merece. Fue una experiencia muy hermosa porque además me acerca mucho a la complejidad de la poesía y a la complejidad del lenguaje que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y yo creo que la complejidad de Proust es, pues, muy poca gente ha llegado a esa complejidad en la prosa, ¿no? Javier, decías que habías decidido tomar este encargo porque pues querías regresar también a lo que es tu métier, a lo que es tu oficio, a lo que es la literatura. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en estos años? Te has convertido en un personaje muy famoso, muy conocido, pero como un activista social, un activista político en algunas cosas, aunque yo diría que más social. Más social, claro, por supuesto. ¿Cómo te has sentido en ese papel? Yo he sido un poco activista. Tuvimos, ¿te acuerdas cuando mencionabas a Deza, cuando tuvimos... Sí, tuvimos un debate sobre el casino de la selva. Tuvimos ese debate. Ahí fue la primera vez que nos sentamos a conversar, aunque yo te conocía como poeta. Sí, yo lo sé. Yo te había seguido además en tus artículos, ¿no? Periodísticos y en tus reflexiones. Y yo ya había venido, o sea, para mí la literatura y cierta defensa de ciertas cosas me son comunes, ¿no? Pero bueno, esto me desmesuró. O sea, yo no soy un hombre de masas. De manifestaciones y de líderes. Lo que pasa es que el dolor de la pérdida de mi hijo, solo que el dolor de la muerte de mi hijo, el asesinato de mi hijo,
que revelaba lo que estaba sucediendo en el país, que había estado velado un poco pues, por el discurso político, se están matando entre ellos, son bajas colaterales. Pues me salió acá a las calles y lo que me encontré fue un mundo sufriente, muchas personas, muchos padres, muchas madres como yo, que habían perdido a sus hijos y que no tenían voz, que las habían revictimizado. Y entonces, bueno, pues salí y me tocó un papel que siempre he dicho, como Mallarmé decía, el poeta es la voz de la tribu, me tocó ser la voz de una tribu doliente, de víctimas. Cuando en realidad tu poesía es una poesía muy sutil, es una poesía bastante etérea. No sé si etérea es la palabra, pero sí sutil. Es una poesía que refleja el amor, que refleja la imagen de Dios, en fin. Es una poesía muy distinta al personaje activista que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, ha estado allí, digo, a mí una figura que me gusta mucho, hay dos figuras que me gustan mucho que han sido muy tutelares en mi vida, independientemente de Gandhi, pero en la literatura, que son Albert Camus, que estuvo en la Resistencia, claro. y el poeta René Char, que fue el líder de la Resistencia en Vercors, allá en las montañas de Vercors, ¿no? Y esos personajes que hacen de la literatura también un accionar frente al sufrimiento humano, frente a momentos desmesurados de la vida, me la tomé en serio. Y de alguna forma ahí se pudo articular, por desgracia. Pero me ha sido muy pesado. No soy gente de masas, lo mediático me pesa, ¿no? Incluso la selección de Marcel Proust para este texto. A ver, Marcel Proust no es el más popular de los escritores. Mucha gente, a lo mejor mucha gente habla de él y sabe, escuchado el nombre. Pero no lo ha leído. Bueno, alguien que haya leído todos los volúmenes de En busca del tiempo perdido, yo creo que se cuentan con los dedos de las manos. Y tú escogiste a Marcel Proust para este reencuentro con tu público literario. Cuéntanos si te sientes satisfecho. Sí, es un poeta de la intimidad. A mí me gusta mucho la intimidad. Es un poeta que además es un gran enfermo, ¿no? Y que logró superar su enfermedad o vivir su enfermedad. Enfermo e hipocondríaco. Hipocondríaco también. Un personaje muy extraño, muy complejo, una personalidad muy compleja, niño mimado, muy mimado. Casi escribió En busca del tiempo perdido en una cama, ¿no? Con corchos en las paredes. Un poeta, un escritor de la intimidad, ¿no? Y yo, desde que dejé esto, ahora volví a salir después del asesinato de la familia, la masacre de los Levarón, sí. Me obligó otra vez, tuve una obligación, pero ya estaba en la intimidad, ayudando a las víctimas, pero de otra manera, y tratando un poco de regresar a la lectura, a mis lecturas, a la intimidad. Fue un reencuentro con la intimidad, con mi intimidad, de alguna manera, ¿no? Es decir, y además, traducir a Proust obliga a estar en la soledad. No se puede traducir más que dialogando, discutiendo, tratando de entender, en primer lugar, lo que está diciendo Proust en francés, y después tratando de plasmarlo, acercarlo lo más posible a nuestra lengua, ¿no? Y eso solo se hace en la intimidad, en el silencio, y fue un retorno a eso, de alguna manera, ¿no? Pues Javier Sicilia, gracias por invitarnos a leer sobre la lectura de Marcel Proust, con un prefacio también tuyo. Es un texto de difusión cultural de la UNAM. Muchas gracias, Javier. Sergio, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.